Buenos días a todos. Nuevamente es un enorme gusto compartir con ustedes este almuerzo. Vamos a saludar a las banderas, a la bandera de la República Argentina, a la bandera del Reino de España, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera de Rotary Internacional. Pueden tomar asiento. No es costumbre, pero voy a hacer un pequeño pedido en este almuerzo. Ustedes saben que Rotary dirige su labor a mejorar el impacto local y mundial. Sus proyectos y actividades más exitosas y sostenibles tienden a pertenecer a las siguientes áreas: fomento de la paz, prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua potable, salud materno-infantil, promoción de la educación, desarrollo de las economías locales y protección del medio ambiente. Nuestro Rotary está inmerso en casi todas de estas prioridades de Rotary Internacional. Respecto a la educación, nosotros estamos entregando 48 becas a estudiantes carenciados, de las cuales 42 son secundarias y 6 universitarias. Los importes semestrales de cada una de ellas son de 42.000 pesos y 98.000 pesos, 42 para las secundarias y 98 para las universitarias. Ambas se pueden abonar en 3 cuotas. En nuestro Rotary, nosotros tenemos socios que se han apadrinado de 37 becas. 34 son secundarias y 3 universitarias. Necesitamos que alguno de ustedes se sume a los que estamos colaborando en las becas y necesitamos 8 becas secundarias y 3 secundarias. La educación es el futuro de la Argentina, así que les pido que los que puedan colaborar, por favor, que lo hagan. Gracias. Señores, señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión de hoy, miércoles 16 de agosto, nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es el doctor Claudio Jacqueline, quien disertará sobre ante un fin de ciclo y un cambio incierto. Le damos la bienvenida, Claudio. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien coordinará, como ustedes saben, las preguntas que se le formulan. Los socios que quieran hacer preguntas ahora lo pueden hacer a través del celular del club. En nuestra mesa cabecera participan hoy el expresidente Carlos Henel, los consocios Esteban Sombori, Guillermo Borda, Diego Ranea, Roberto Yermoli, Emilio Varela, Daniel Llambías y Fernando Garabato. Invitado especialmente, nos acompaña hoy Héctor Raffo, invitado por Eduardo Chetman, Diego Mastrangelo, invitado por Juan Manuel Casas, Patricia Pitaluga, invitada por Oscar Secchi, Daniela Avellaneda y Martina Pataccini, invitadas de Nueva Comunicación. Hoy nos visita del Rotary Club de Rosario, Gustavo Barach. Mañana, 17 de agosto, se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, padre de la patria y libertador de América, y el Rotary Club quiere adherir fervientemente a esa fecha. Amigos, les recordamos 2 cosas. Uno, que la Junta Directiva ha decidido dejar un lugar disponible y sin asignar en la mesa cabecera, para que cuando ustedes quieran puedan solicitar ocuparlo. El objetivo de esta iniciativa es lograr que todos los socios que lo desean puedan participar activamente de la mesa una vez durante el presente ejercicio. Para llevar adelante lo mencionado, necesitamos que al momento del ingreso al almuerzo le consulten a Carolina la disponibilidad del lugar. Un aviso parroquial que me gustaría agregar, que les voy a comentar. El Rotary Club ayer, junto con otros Rotarys, completó la entrega de oxímetros de complejidad muy alta para bebés prematuros. Lo recibió el área de neonatología del Hospital Rivadavia. Esta fue una iniciativa conjunta
de varios Rotaries con el sostén financiero de nuestros recursos, pero también de la Fundación Rotaria. El evento fue muy emotivo, participaron por nuestro club Jorge Grimpel y Luis Curuchet, y recibimos esta carta firmada por la jefa de neonatología del Hospital Rivadavia. Nos dice ahí: no quería terminar este día sin agradecerle a usted y a todos los integrantes del Rotary por la labor que llevan a cabo. El acto de hoy fue hermoso y muy emotivo. Una vez más, gracias por ayudarnos a brindar la mejor atención para nuestros pequeños pacientes. Abrazo fraterno, firmado doctora Cristina Romano. El próximo miércoles 23 de agosto ocupará la tribuna el señor Eduardo Fidanza, quien hablará sobre certezas e incertidumbres de la elección presidencial. Sin más, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es Claudio Jacquelin, es columnista político y conductor de radio y televisión en medios como La Nación, lanación.com, La Nación Más Televisión y FM Millennium. Claudio, entre el 2014 y el 2016, fue prosecretario del diario La Nación y ha sido prosecretario general del diario La Nación y ha sido responsable de diversos procesos de innovación dentro de la empresa. Es socio y fundador y vicepresidente actual del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y ha sido coautor, en realidad, de una biografía no autorizada de Lorenzo Miguel que se llama El Intocable. Claudio, es un gusto escucharte. Bueno, gracias. La verdad es un honor estar acá, sobre todo por quienes... A ver, ahí está. Ahí estamos. No. Ahí está, ahora sí. Sobre todo por quienes están y quienes han pasado por aquí. Lo primero que debo decirles es que cuando Clara me transmitió la invitación, me sentí muy tranquilo. Dije, qué bueno. Y justo después de las PASO. Voy a saber un montón de cosas y voy a tener bastante poca incertidumbre. Como verán, sé muy poco, mi inocencia sigue siendo alta y mi capacidad de sorpresa sigue absolutamente intacta. Así que acá estoy. Tampoco preveía que cuando le dije cuál iba a ser el título iba a tener tanta vigencia. Porque si hay algo que está claro, es que sí estamos ante un fin de ciclo, y si hay algo que todavía está más claro, es que estamos ante un cambio demasiado incierto. Por lo tanto, no voy a proveerles certezas, que la realidad no nos provee a ninguno, así que no lo esperen. Los que quieran pueden ya levantarse e ir si se las esperaban. Voy a tratar de aportarles algunos elementos para el análisis. Lo primero que debo decir es que el resultado de las primarias, claramente, no solo no operó como un proveedor de certezas, sino como un acelerador del desorden y la incertidumbre. Claramente lo estamos viendo hoy, dólar rozando los 800 pesos, un ministro de Economía que no le escuchamos la palabra desde el domingo a la noche después de haber hecho una devaluación la más grande que ha hecho de su gestión de un año, que ya hoy es de en torno del 28% del dólar oficial, con las devaluaciones que venían siendo en las 2 semanas previas, con una devaluación que no alcanza su objetivo, que es achicar la brecha sobre todas las cosas, con lo cual lo que tenemos es
un escenario de enorme incertidumbre. Y como sabemos, y las ciencias políticas lo han estudiado y lo tienen muy claro, los procesos electorales y los resultados electorales no solo reflejan, son producto de realidades anteriores, sino que son instituyentes, son performáticos, son instituyentes de nuevas realidades. La estamos viendo. Las nuevas realidades son esta, de un escenario que casi nadie preveía. Lo cierto es que yo las 48 horas previas a las elecciones recibí por lo menos 4 llamados de 4 encuestadores que me resultan serios y confiables, advirtiéndome que había un crecimiento muy importante de Milei. El más cercano a lo que terminó siendo fue uno de los encuestadores con los que hablé, que me dijo estará entre el 25 y el 27%. Obviamente se equivocó, pero más se equivocaron todos los que decían Milei se viene cayendo. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que lo que pocos preveían vino por duplicado. Si no nos gustaba la sopa, fueron 2 platos. Así que aquí lo tenemos y con eso tenemos que lidiar. Yo lo primero que quisiera marcar es que esta elección de 3/3, además de la incertidumbre económica que acelera este proceso, nos abre un escenario altamente complejo. Primero porque es una elección primaria, es decir, todavía nos queda la elección general y todavía nos queda saber si de esa elección general va a haber un ganador definitivo o vamos a tener una segunda vuelta. En segundo lugar, porque este mapa extremadamente homogéneamente violeta, salvo la excepción del Buenos Aires, capital, Entre Ríos, Corrientes, es un escenario extremadamente extraño si uno mira lo que pasó, sobre todo en las elecciones anticipadas de muchas provincias. Para mí, paradigma es Tucumán, donde no solo hubo un altísimo porcentaje de votos, sino que hubo un triunfo extremadamente contundente. Por lo tanto, abro primer interrogante y digo, ¿qué pasó en lugares donde son bastiones inexpugnables del peronismo? Y ocurrió lo que ocurrió. Acá me parece que hay 2 fenómenos que yo voy a poner sobre la mesa rápido. Uno, el primero, es que el fenómeno Milei es un fenómeno que de alguna manera los primeros que lo vieron, y acaba de reflejarse, no fueron ni los politólogos, ni los encuestadores, y por supuesto no los periodistas. Fueron sociólogos y antropólogos sociales. Entendieron que estaba habiendo en la Argentina consolidándose una transformación tan potente en estructuras sociales que algo diferente había estado pasando, que algo se venía. ¿Qué terminó ocurriendo? Que eso que es un fenómeno sociológico claramente, termina transformándose y encontrando un canal para ser un fenómeno político. Esto es lo que claramente está ocurriendo. ¿De qué magnitud es el fenómeno político? Esta es la pregunta, no la sabemos. Sabemos que en estas primarias obtuvo el 30%. Sabemos también que hay razones bastante estudiadas por la sociología y la antropología social sobre estos sectores populares que han sido una buena base de sustentación y no solo clases medias acomodadas, ideológicamente identificadas con el ideario liberal, sino mucho más extendidas tanto a nivel geográfico como a nivel sociodemográfico. Esto nos abre unos interrogantes que no conocemos. También debo decir que en la referencia que hacía al peronismo y sus bastiones en los que Milei termina pintando de violeta el mapa, tengo certeza, información y admisión de la ayuda del peronismo. Acabo de venir de hablar con una persona muy relevante del gobierno de la provincia de Buenos Aires que admite abiertamente, como me habían admitido en los 2 días previos, exactamente lo mismo. ¿Qué digo con esto? Warning. No sabemos si cuando se juegue por los puntos vamos a tener el mismo escenario. Cuidar boletas, contarlas
y después transferirlas a los telegramas, en la Argentina es una tarea compleja. Por lo tanto, habrá que ver si esto ocurre de la misma manera o si la ola es tal, que es algo que estamos presumiendo, hay una ola, pintó el mapa de violeta, aparece gente que dice, yo lo voy a votar en contra de tal, es la herramienta, es probable, no lo descartemos, y si esa ola ocurre será imparable. Ahora, por lo tanto tendrá que verificarse todo esto. En el medio, lo que tenemos es cómo llega el gobierno, y particularmente el candidato del gobierno, con la enorme singularidad que es el ministro de Economía, de una economía que tiene ya a esta altura, podemos pronosticar 140, 150 de inflación y vaya a saber cuánto, que tiene una depreciación del peso en el año que lleva de gobierno que supera el 300%. Digo, esto es inimaginable, pero increíblemente sigue estando entre los 3/3, cosa que esto no lo hubiéramos imaginado. Y por otro lado, tenemos la otra fuerza opositora, con algunos puntos o varios de contactos con el que ha sido la fuerza más votada en esta elección, que ha hecho una pésima elección. Digo, claramente, si no hubiera sido por la aparición de Milei, sin duda hoy estaría Juntos por el Cambio, o debería haber estado, en torno del 40%. Esto no ocurrió. Hoy la candidata más votada de ese espacio se llevó el 16% de los votos. El candidato que hace un año y medio era el presidente se llevó el 10% de los votos. Como hoy había una nota en La Nación que dice, terminó más cerca de Grabois que de Patricia Bullrich en la cantidad de votos, lo cual es una situación impresionante, inimaginable. Tenemos, por otro lado, y esto vuelvo al título, algo que me parece que es absolutamente relevante. Tenemos un fin de ciclo, tenemos una crisis de fin de ciclo. Cuando hablo de fin de ciclo, obviamente hablo del fin del ciclo que se abrió en 2001 con la hegemonía kirchnerista. Una hegemonía kirchnerista que claramente estaba agotada, un ciclo que estaba agotado en 2015, pero tuvo una sobrevida artificialmente concedida con el fracaso del gobierno de Macri. Yo sé que a Macri le molesta mucho que hablemos de fracaso, sé que al núcleo más duro del PRO le molesta mucho, pero para la sociedad es un fracaso. La sociedad terminó peor que lo que empezó ese mandato. Habrá habido, y no podemos desconocerlo, algunos cambios y algunas reformas estructurales muy relevantes, pero lo cierto es que para la sociedad, para quienes después tienen que canalizar en su expresión del voto, fue un fracaso. Y el fracaso tuvo el impacto de la magnitud de la expectativa que había generado. Esto no me parece menor. La expectativa del gobierno de Macri era tan grande que el fracaso tuvo un impacto con la misma densidad, profundidad y ruido que tenía la expectativa generada. Porque si al fin y al cabo uno tiene el mejor equipo de los últimos 50 años y no es campeón mundial, fracasó. Lamentablemente. No hay otra manera de presentarlo. Ese fracaso caló profundamente en una sociedad que tenía esa expectativa, porque la expectativa era terminar con el ciclo previo, con la hegemonía kirchnerista, con una cultura política, con una mirada y una mirada de la economía y una cosmovisión que consideraba fracasada y fallida después de muchísimos años, y no lo pudo revertir. Peor aún, vuelve el kirchnerismo, disfrazado, maquillado, como querramos llamarle, pero vuelve el kirchnerismo. Tanto vuelve que vuelve con Cristina Kirchner en la boleta y vuelve con Cristina Kirchner como electora y decisora fundamental del gobierno que nace después de la experiencia de Macri. Esto es un golpe a miles de expectativas generadas que nadie podía creer. En esa caída termina empezando a construirse otro fin de ciclo. Ese fin de ciclo que tiene que revisarse, porque Macri no había aparecido a la política en 2015. Macri estaba en la política desde el 2003.
es un largo ciclo para la Argentina. A veces perdemos dimensión, pero en la Argentina la preeminencia, ser el challenger del partido hegemónico durante 12 años es una enormidad y un logro. Digo, no podemos desconocer lo que ha significado, pero se agotó en su propio fracaso. Y ese fracaso no pudo reciclarse suficientemente. Macri no pudo construir una herencia, Macri no pudo ser él el que volviera, no pudo ser el gran elector, no quiso o no supo, no lo sabemos, generó una interna muy desordenada, muy sangrienta, que también pegó en una sociedad muy gastada, muy fatigada. Fatigada además por un episodio histórico en la historia de la humanidad como fue la pandemia y la cuarentena. Esto termina generando una nueva reconfiguración. Pero cuando hablo de fin de ciclo, yo hablo de un fin de ciclo que es mucho más amplio. Entiendo que los ordenadores que tuvo la Argentina después de la salida de la recuperación de la democracia, en 1983, reconfigurados con la hiperinflación y el gobierno de Menem y vueltos a reconfigurar en 2001, dejaron de ser ordenadores. Porque cambió el mundo, porque la tecnología nos transformó a todos, a la sociedad profundamente, porque arrastramos 50 años de decadencia, porque arrastramos una cosa nunca vista, 12 años de estancamiento y gobiernos fallidos, 3 gobiernos consecutivos fallidos, nunca había pasado en la Argentina, porque vivimos una situación agónica que parece no tener fin. La Argentina nunca tuvo crisis crónicas tan prolongadas, siempre tuvo profundas caídas, colapsos y resurrecciones muy potentes. Probablemente ahí esté buena parte de la razón de nuestras recaídas permanentes. Siempre algo nos va a salvar y siempre hay un milagro a la mano que la Argentina rica y potente nos va a llevar a que todos los errores se nos absuelvan. Hoy estamos viendo que eso no pasa. No colapsamos, pero no terminamos de caer ni terminamos de empezar a crecer. En esto me parece que también explica mucho el fenómeno Milei. Hay una generación entera que no ha vivido sin inflación. Hay una generación entera que tiene padres y abuelos que no han tenido trabajo formal. Hay una generación entera que no tiene expectativa de comprar ningún bien durable, ninguno. Hay una generación entera que ve que muchos de sus congéneres que tienen trabajos formales son pobres. Hay una generación entera que ve que sus padres y abuelos que tienen una jubilación no les alcanza para vivir. Hay una generación entera que ve que el esfuerzo hecho durante muchos años les sirve para consumir y nada más. Todo esto tiene un anclaje poderosísimo, por eso digo, los primeros que lo empezaron a ver son sociólogos y antropólogos, empezaron a ver que ese espíritu de confrontación con el sistema, con un Estado que no es un Estado bobo, es un Estado cristalizador de privilegios, provocador de mayores desigualdades, provocador de mayor exclusión. Un Estado que en la Argentina ha generado que más de la mitad de la economía, más de la mitad de la población, esté en la informalidad y en la pobreza. No es pensable que eso no tenga consecuencias. Y lo que vieron muchos de ellos con la pandemia es que además sus fuentes de ingresos de la informalidad habían sido cerradas por el Estado que nos vino a cuidar. Yo mencionaba antes una nota que para mí fue muy esclarecedora de un sociólogo en la que hablaba de los copitos, los que hicieron el atentado, el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, eran una expresión de la economía popular. Esa idea de que son los desplazados por el Estado sin que el Estado les dé respuesta. Al contrario, les provoca problemas. Y para peor, es injusto porque no les premia su esfuerzo. Por lo tanto, esto es algo que caló y explica de manera bastante amplia por qué hay una parte de votantes muy importante, que todavía no sabemos cuánto será, que está en esos lugares y que no puede sorprendernos,
porque ven que eso es lo que le pone los obstáculos, lo que le pone el pie encima, lo que no lo deja crecer. Y entonces lo que uno piensa, bueno, pero muchas de esa gente, cuando Milei les dice que va a dar vouchers para la educación pública, o que no va a haber obra pública, o que podría pensar, pero va a ir en contra de sus intereses. El problema es que ya no ven que esa sea una solución, que eso les provea soluciones. Y Milei conecta con algo que es muy potente, con un mensaje que es prepolítico. Milei impugna el sistema desde dos lugares. La moral, son corruptos, es la casta, y desde lo funcional, es ineficaz. Esto genera una construcción que excede la política y impacta directamente sobre la política. Por lo tanto, hay ahí un mensaje que canaliza enojo, bronca, pero que hace que Milei le hable a algunos con su mensaje, pero sobre todo que grite por muchos y que sea hablado por muchos más. Milei es hablado por todos, que ha tenido el apoyo claramente de los medios, que le hemos dado lugar porque rendía, porque era el excéntrico, el que gritaba, el que acaparaba la audiencia. Pero eso significaba que él conectaba con alguien, para enojarse o para seguirlo, pero había una conexión, había un vínculo que ningún político generaba. La política no generaba ese vínculo, no conectaba, no me hablaba de algo que a mí me movilizara. Y por otro lado, Milei es hablado porque hace que nosotros hablemos. Hay un Milei para cada uno. Uno diría, bueno, en algún punto es como decía Laclau, un significante vacío que lo que hace es generar cadenas de equivalencia. Es decir, gente que tiene motivaciones diferentes, pero que en algún punto las encuentra un punto de unión. Hay un eslabón que las une. Pero es más que un significante vacío, porque es un significante que tiene mucho significado para muchas cosas. Entonces ese significado habla. Frente a eso aparece este fenómeno, irrumpe con la potencia de lo que acaba de pasar. ¿Qué es lo que puede pasar en octubre? Primero tenemos que saber qué va a pasar mañana, pasado, hoy cuando cierre los mercados. Ahora, lo cierto es que está instalado. Esto cambió el sistema. Todos sabemos que con las cosas que son sistémicas, un elemento que cambia todo el sistema. Nos cambió el sistema. Hoy tenemos otra cosa. Hoy no tenemos lo que teníamos el domingo a la mañana. Tenemos otra cosa. Entró otra especie al zoológico y el zoológico cambia. No sabemos para dónde, no sabemos cuánto, pero cambió. Y hoy eso, y voy a tratar de ir cerrando, impacta sobre todo sobre la principal fuerza que hasta ayer era de la oposición, porque tiene que reconfigurar un mensaje. Porque quien ganó, y en el fondo uno pensaría estar más cerca que nadie de lo que propone Milei. ¿Dónde va a buscar los votos? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es el horizonte que ofrece? ¿A dónde está buscando esos votos? Patricia Bullrich tiene 16 puntos de votos, necesita preservar los 10 de Horacio Rodríguez Larreta, más por lo menos 10 más. Por lo menos, para estar entrando en segunda vuelta. Es una enormidad, no es poco. Y tiene que encontrar ese mensaje, y tiene que ordenar su campaña, y tiene que ordenar a su tropa, y tiene que ordenar a sus votantes, y darles un mensaje, transmitirles que hay un horizonte, llevarlos a crear esa ilusión. Y además competir con quien en algún punto le habla de más o menos cosas parecidas. Puede ofrecer orden que Milei ofrece desorden. Es posible. Es un camino. ¿Es suficiente? Esta es una enorme duda. Porque además vamos a llegar con la incertidumbre, al 22 de octubre, de cuánto de lo que hoy hubo se sostiene y cuánto no, porque tiene un componente ficticio, porque tiene un componente que alguien le puso anabólicos para que esa boleta volara. Como los que van a votar no lo saben, entonces van a votar en función de lo que tienen ex ante, lo cual es el peor de todos los escenarios, pero es lo que nos queda.
Por el otro lado, no sabemos quién va a llegar en pie. Llega en pie el ministro de Economía y candidato. Hoy lo que sí sabemos es que mucho de lo que tiene que hacer para estabilizar es incompatible con su función de candidato. Pero, ¿y si logra, como hasta ahora hizo, que ante el temor de la catástrofe, con quedarnos en 10% de inflación, nos sintamos cómodos? Con que, bueno, no se rindió, puso el cuerpo, tiene además el peso del piso del peronismo, que está por lo menos en el 27%, con la provincia de Buenos Aires casi asegurada, que no es menor. Bueno, yo no descartaría que si no colapsa la economía, cosa que tampoco puedo descartar, obviamente, no siga siendo competitivo. Este es, para mí, el escenario más complejo al que nos enfrentamos, porque Sergio Massa podría ir a buscar votos de los que le fueron a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta. Tranquilamente podría ir a buscarlos. Porque hay un electorado ahí al que le habla que no le es demasiado ajeno. Si Patricia Bullrich se corre demasiado hacia donde hoy calienta el sol, donde hoy está dominando el centro de la agenda pública. Pero puede ser que eso sea una situación de riesgo. Construir ese mensaje es hoy el debate que hay adentro de Juntos por el Cambio. Ordenar la campaña es el debate que hay adentro de Juntos por el Cambio. Sumar a todos los que quedaron heridos es hoy el debate que hay adentro de Juntos por el Cambio. Adentro del oficialismo no hay debate. El único debate que hay es sostener lo que tienen, evitar que se les desmadre la economía y llegar a la situación. No es poco. Claro, en el medio uno puede decir, bueno, pero a Milei ahora lo van a empezar a mirar y a ponerle la lupa, diciéndole qué es lo que ofreces más allá de tus propuestas económicas. Es verdad. ¿Importa? Esta es la duda. Yo creo que importa poco. Porque lo que se busca es otra cosa. Y porque hay quienes piensan que en este largo proceso de decadencia, a lo mejor lo que hay que hacer es cortar con el nudo gordiano. Juan Carlos Portantino dijo hace 50 años que el problema de la Argentina era el empate hegemónico. Dos visiones de la Argentina que no se permitían generar una política de desarrollo. Ojalá tuviéramos la Argentina el empate hegemónico. Lo que tenemos es una Argentina de vetos cruzados, de una cantidad de factores de poder y de intereses que impiden que esto se desarrolle. La Argentina tiene 50 años de decadencia. Es demasiado. Es demasiado para un país. Son 3 generaciones y media que viven de crisis en crisis, que nos ha puesto en modo de supervivencia. Por lo tanto, esto hace que hoy estemos frente a este escenario del cual yo lo que quisiera decirles es, como hay un fin de ciclo, como los ordenadores que nos trajo el advenimiento de la democracia hasta acá no funcionan más, como diría Guillermo O'Donnell, la Argentina tiene la particularidad de que nunca construyó consensos porque la democracia y la transición democrática fue por colapso, no por negociación como fue en la mayoría de todos los países, que las caídas de los regímenes de facto, de los regímenes militares, terminaron con salidas que fueron dialogadas, con consenso. Uruguay, Chile, Brasil, todos salieron de la misma manera. Argentina terminó por colapso. ¿Qué hizo? Que permitió que hubiera los juicios a las juntas, que hubiera que no negociar con el pasado, que hubiera que poder construir de cero, refundamos. No existe eso, no existe más. Ese ordenador se rompió. Por lo tanto, entiendo que la Argentina no puede salir si no es con la construcción de nuevos pactos democráticos, tácitos o explícitos, pero sí con un pacto democrático, con muchos pactos democráticos. No alcanza con uno. España no le alcanzó con una Moncloa. La Moncloa fueron muchas Moncloas. Y tenían un horizonte a la mano, entrar en Europa. Ser un país que funcionara, como dijo Felipe González, que fue su hit de campaña y por el cual lo votaron. Hacer que España dejara de tener miseria. Hacer que España se incorporara al mundo. La Argentina no sabe a qué mundo se puede incorporar porque hoy no hay un mundo al que llegar, porque hay muchos mundos, porque hay un mundo en crisis y porque si no define un horizonte, es muy difícil que articule esas
fuerzas para poder llegar. Peor aún, lo que sabemos hoy es que lo que vamos a tener es un Congreso donde lo que está asegurada no es la capacidad de construir consensos, sino la de no construirlos. Y va a haber que trabajar mucho. No sabemos si este cambio que estamos viendo hoy es un cambio provisional que va a preceder a un colapso o si se va a consolidar, o si vamos a tener apenas un reformismo que no va a cambiar mucho las cosas. Frente a eso, insisto, y creo que acá hay muchos que son parte de estas élites que la Argentina necesita, requiere, que deben ser parte de una reflexión y de una recomposición de la Argentina. Como diría Clemenceau, la guerra es algo demasiado serio para dejarla en manos de los militares. La política y el destino de la Argentina es demasiado serio para dejarlo solo en manos de los políticos. Gracias. Claudio, muchísimas gracias. Tengo acá. Claudia, como si estuviéramos en La Nación Más, varias preguntas y respuestas cortas, por favor. Buenísimo. La primera de ellas, ¿usted cree que se va a repetir en octubre el ausentismo de casi el 31%? Lo primero que tenemos que ver es que en general hubo una recuperación en todas las elecciones generales después de las PASO. Ahora, lo que vemos es que estas PASO y las generales de las provincias nos mostraron una caída bastante potente. Por lo tanto, volver a los niveles del más del 75% de abstención me parece que es una quimera. Sería algo realmente novedoso. Solo creo que podría pasar si lo que se ve es que hay alguna ola muy potente que convoque a pensar que esto sí es una elección que transformará a la Argentina. No me animo a pensar que supere en mucho el 72-73% de participación. Esta pregunta es, ¿usted cree... a ver, se me desapareció. Voy a pasar a otra mientras me aparece nuevamente. ¿Cree usted que habría oposición si no estuviera Mauricio Macri? En realidad sería si el líder de la oposición es Mauricio Macri. Si no habría oposición si no fuera el líder. A ver, oposición siempre hay, digo, nunca hay vacío en la política, es inexorable, alguien va a ocupar ese rol. El tema es qué nivel y qué características tiene esa oposición. Digo, lo cierto es que Macri tuvo una oposición que él no ocupó el rol de liderazgo de la oposición, y esto es también lo curioso. Él sale del gobierno y no se constituye como el líder de la oposición, pero tampoco constituye a alguien que sea el líder de esa oposición. Tanto es así que de presidente del partido pone a alguien que 4 años antes no era afiliada a ese partido. Esto es de una singularidad tan enorme que además, mientras tenía a alguien que era el gobernante de su partido, del principal distrito y el más visible, al que no instituye como el líder de esa oposición, ni el gobernante del principal distrito de la oposición se constituye a sí mismo como el líder de esa oposición. Por lo cual es de una singularidad que no hemos visto, pero que explica la salida traumática y el fracaso del gobierno del 2015 a 2019. Pregunta, ¿no cree usted que Milei es un producto de laboratorio? Y si fuera así, ¿quién está detrás de ello? Es una pregunta un poco enigmática, pero bueno. A mí me encantaría que fuera salido del laboratorio de Dexter o de algún misterioso laboratorio chino como el COVID. Yo lo que me temo es que se parece más al COVID y que el sistema tiene pocos anticuerpos para eso. No sabemos de dónde salió, pero no lo veo. Al contrario, un poco por lo que dije, me parece que en algún punto encarna, canaliza y es el emergente de una situación muy profunda que está ocurriendo en la Argentina, que nos cuesta ver, pero que si uno mira números y testimonios, y la verdad está al alcance de la mano.
Bueno, nos quedan poco tiempo, pero ¿por qué crees que le fue tan mal a Horacio Rodríguez Larreta? Porque vos señalaste muy bien que hace un año era el candidato, además tuvo todos los recursos, e hizo una elección, como señalaste, más cercana a Grabois que a Patricia Bullrich. ¿Qué le pasó? Entiendo que hay tres elementos. Uno es el candidato. Es un candidato que no terminó de conectar, de vincularse con su votante, sus electorados, la ciudadanía. Digo, ahí hoy hubo un problema. Es un candidato que no ejerció el liderazgo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, que fue en 2021, después de la elección que ganan en la provincia de Buenos Aires, y tuvo la oportunidad de encolumnar detrás de sí por lo menos a una buena parte de Juntos por el Cambio, empezando por los radicales, y dar la pelea por el liderazgo del partido. Lo perdió su oportunidad, y después, ahí sí, muy probablemente, una cuestión de visualización de qué representaba ese proyecto frente a un rechazo muy potente a un gobierno tan fallido y habiendo sido el generador de la idea del consenso, pero con una idea que para mí está fallida, porque Rodríguez Larreta no terminó de ser visto como el dirigente que iba a generar consensos, sino que venía a traernos una política transaccional, a transar con los otros. Esto me parece que es lo que termina corroyendo definitivamente la candidatura de Larreta. No ser visto como el que podía generar esos consensos, esos diálogos, sino siendo visto como alguien que lo que venía era hacer esa política transaccional de te doy para que me des. Y esto me parece que termina de anclarlo donde lo ancló. La última, has mencionado la provincia de Buenos Aires, que es una batalla la gran batalla electoral. ¿Cuál es tu sensación, tu reflexión con respecto a las elecciones en octubre? Salvo que haya una oposición que construya alguna alternativa muy dominante, que hoy no aparece, yo diría la provincia de Buenos Aires me parece que va a seguir pintada de celeste, con Kicillof al frente, siendo, si pierden, el centro de la resistencia, y si ganan, también. Claudio Jacqueline, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como es costumbre, le vamos a entregar al orador el libro del centenario de Rotary con una dedicatoria y le agradecemos mucho su presencia y valoramos mucho su presentación. Les recuerdo que hoy a las 2:30, es decir, después de este almuerzo, sigue el ciclo de extensión cultural y los consocios Raúl Romero y José Sanchís Muñoz van a dialogar sobre el tema estado actual del revisionismo histórico en la Argentina, su gravitación en las políticas locales e internacionales. Así que están todos invitados en el Salón Link.